Muy buenos días, tardes, noches con todos. Mi nombre es Juan Diego Flores González, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad, mi grupo y yo hablaremos brevemente sobre el lago Titicaca, enfocándonos en su importancia como reserva natural y su cultura, su ubicación geográfica y sus principales características generales. Para comenzar, el lago Titicaca es considerado una de las reservas naturales y culturales más importantes del Perú y de Sudamérica. En este lago no solo destaca su importante extensión y belleza paisajista, sino también ser un espacio fundamental para la vida de numerosas comunidades andinas. Además, tiene un profundo valor histórico y espiritual, ya que en estas, ya que en esta las tradiciones andinas, el Titicaca es reconocido como un lugar sagrado para la cultura inca, la cuna de su civilización, gracias a su biodiversidad, sus recursos hidrobiológicos y sus islas naturales y artificiales. El lago representa un patrimonio vivo que se mantiene hasta la actualidad. Continuando con su ubicación geográfica, el lago Titicaca se encuentra en el altiplano andino, compartido por dos países, Perú y Bolivia. Dentro del Perú está ubicado en el departamento de Puno, una región caracterizada por su altitud, clima frío y su fuerte herencia cultural. El lago se ubica a 3.812 metros sobre el nivel del mar, lo que convierte en el lago navegable más alto del mundo, un dato que resalta su singularidad a nivel global. Finalmente, en cuanto a sus características generales, el lago Titicaca posee una superficie aproximada de 8.300 kilómetros cuadrados, de los cuales cerca de la mitad pertenece al territorio peruano. Su profundidad puede llegar hasta los 280 metros, lo que lo convierte en un ecosistema de gran relevancia hidrobiológica para toda su cuenca del altiplano. Además, su clima, su gran volumen de agua y su extensión permiten que el lago albergue una gran diversidad de especies, tanto animales como vegetales, así como numerosas comunidades de las que han adaptado a vivir en torno a él. Le daré el pase a mi compañero para seguir con esta exposición. Bueno, ahora la biodiversidad del lago Titicaca. El lago Titicaca, situado en el altiplano andino entre Perú y Bolivia, es considerado el lago navegable más alto del mundo y uno de los ecosistemas de agua dulce más importantes de Sudamérica. Su gran altitud, su antigüedad, su geológica y su relativo aislamiento han producido el surgimiento de una biodiversidad única, con numerosas especies endémicas, es decir, exclusivamente de una región. La biodiversidad alcanza más de 350 especies de aves acuáticas. Algunas especies que viven en el lago son patos, galatos y los parihuanas. De los peces cabe mencionar el suche, la trucha y la carichi. En cuanto hablamos de anfibios, los únicos vienen a ser la rana gigante y el zampullín titicaca, que hace vida cerca al lago. Hay 12 variedades de flores acuáticas, entre ellas la famosa totora, a la cual se da una gran variedad de usos. Los animales terrestres de la zona son zorros, cuyos, entre otros. Cerca del 90% de los peces que viven en unas cuencas son especies que son endémicas, que no se encuentran en ningún otro lado. Cuando hablamos de factores ambientales del lago Titicaca, su ambiente está determinado por una combinación de factores climáticos, físicos, químicos, biológicos y humanos, que influyen directamente en su biodiversidad, su funcionamiento ecológico y las actividades de la población que viven alrededor. Pongamos los factores climáticos que vienen a ser la temperatura, la radiación solar y la precipitación. Cuando se habla de temperatura, que el lago se encuentra, hay que recordar que el lago se encuentra a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, que esto provoca temperaturas frías y fuertes variaciones térmicas entre el día y la noche. El agua del lago actúa como regulador térmico, suavizando el clima local, pero su temperatura superficie se mantiene entre 10 y 14 grados la mayor parte del año.
El agua del lago actúa como regulador térmico aparte en dichas temporadas, como puede ser diciembre y marzo, en donde se ve también donde estos vienen a ser la gran temporada de lluvias. Y también tenemos las temporadas secas de bajo nivel donde el agua disminuye. Estos cambios afectan las hábitats de los peces, de las aves y de los totorales. Cuando hablamos de actividades físicas, físicos, debemos recordar dos: la altitud y la profundidad y el volumen. Todos sabemos que el lago Titicaca es una zona muy profunda de hasta 284 metros. Y otra es también donde acá crecen los totorales. Por ejemplo, en la altitud, al ser una altura extrema en este lago, genera un ecosistema único, donde las especies deben adaptarse a menos oxígeno y las bajas temperaturas. Y por ejemplo, los factores biológicos vienen a ser las especies nativas, la, las introducidas y las relaciones ecológicas, porque las especies nativas son la base del equilibrio ecológico y las especies introducidas, como los peces como los peces como viene siendo la trucha y el pejerrey, pueden afectar a las especies nativas al competir por el alimento. Y también tener en cuenta este último factor que viene siendo la relación ecológica. La cadena alimentaria es sensible y depende de la disponibilidad del plancton, de la vegetación acuática y de hábitats limpios. Y el último factor, y uno de los más caóticos, viene a ser los factores humanos. Cuando se habla de la contaminación, sobrepesca y agricultura y ganadería, turismo y urbanización, la contaminación de aguas residuales, basura, actividad minera, deterioran la calidad del agua. La sobrepesca no se regula, quitan a los peces y afectan a las especies nativas. La agricultura es el uso de los fertilizantes, el pastoreo cerca de las orillas que aumenta la erosión y la llegada de los nutrientes. Esto hay que tener en consideración, ya que no podemos permitir que se siga afectando lo que viene siendo algo tan preciado como el lago Titicaca en nuestro país. El lago Titicaca es una región protegida por el Estado, debido a los diversos factores que afectan directo e indirectamente, así como el cambio climático o hasta la preservación directa de los pobladores de ellos mismos. El beneficio propio del hombre para mejorar el comercio de un pueblo puede indicar la fauna misma y hasta la vida silvestre, pero también pagarían un precio caro por afectar directamente a la Pachamama, como la misma población lo denominó por la diosa de la tierra. En esta parte del tema veremos cómo a lo largo del tiempo la población influyó, para bien o para mal, al lago Titicaca, por la sobrepesca o también por el cambio climático que favorece a la población. En la región de Puno se posee una pequeña y reducida diversidad de peces en su lago, aunque tenían en ese tiempo unas especies autóctonas o peces nativas que ya existían ahí, que en el año 1940 en adelante se introdujeron de manera artificial el pez más comercial de ese tiempo y desde ahora, que sería la trucha o trucha arcoíris con sus varias variaciones. Además, también podríamos hablar del pez pejerrey, que se introdujo en la parte de Bolivia, pero pudo emigrar hasta la región de Puno a través del río de Desaguadero. Tras ser bien aceptados el pejerrey y la trucha, en Perú se encontró varias formas donde dos serían las más principales sobre el uso de medición de las redes de pesca y a la vez de ya que si pescaban los peces adultos se podrían en riesgo de la desaparición de sus mismos, aunque con este último decreto los pescadores queriendo captar las truchas con esa debida medida, había casos que estos mismos capturaban sin querer los pejerreyes y eso desembocaba que se volvieran los favoritos de esos. Todo esto, estas normas, la creación de normas, fueron con el fin de controlar la sobrepesca de los pobladores que ocurre y ocurrió en ese tiempo. El lago Titicaca, al ser el lago más navegable del mundo, está pasando por una sequía producida por la escasez de lluvias y aumento de la temperatura por parte del calentamiento climático. Eso afecta a la población que vive cerca del lago, ya que debido a la falta de escasez de lluvias, afecta el crecimiento de la totora, que son unas plantas acuáticas que la población las utiliza para crear botes en beneficencia de la movilidad de las personas. También se utiliza para seguir fortaleciendo las islas creadas artificialmente y las casas de la vivienda de las poblaciones, para la vida de ellos mismos. Un ejemplo sería como el mantenimiento de las Islas Los Urus, que además de ser el lugar donde la población ya está siendo establecida, es un centro turístico bastante reconocido en la región de Puno. También, el lago Titicaca se ve como la comercialización, vivienda y turismo. Dificulta la navegación de ellos mismos al
la sequía de ese lago. En resumen, el lago Titicaca es un espacio vital para la biodiversidad, la cultura y la historia del Perú, y su conservación es esencial para las generaciones presentes y futuras.